Oración de ofrecimiento del día a María Santísima. Oh María, Madre del Verbo encarnado y Madre dulcísima, estamos aquí a tus pies mientras comienza un nuevo día, un nuevo don del Señor. Depositamos en tus manos y en tu corazón todo nuestro ser. Nosotros seremos totalmente tuyos en la voluntad, en el pensamiento, en el cuerpo, en el corazón. Tú forma en nosotros con bondad maternal en este día una vida nueva, la vida de tu Hijo Jesús. Previene y acompaña, oh Reina del Cielo, con tu inspiración materna, también nuestras más pequeñas acciones para que todo sea puro y grato a la hora del sacrificio santo e inmaculado. Haznos santos, oh Madre de bondad, santos como Jesús nos ha pedido y tu corazón ardientemente lo desea, así sea. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga gran día abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Laico comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 30 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugami. Lenita, muy buenos días, el Señor la bendiga y buenos días a todos los que están en sala, todos los que nos abren las puertas de sus hogares, corazones, familias, comunidades, parroquias. Dios les bendiga, muchas, pero muchas gracias. La invitación a que nos regalen unos cariñitos, dándole like al video, compartiendo el video, suscribiéndose a los canales de YouTube. Todo eso ayuda. Y los que nos quieran y puedan colaborar económicamente a través del NECI que colocamos al final de la emisión, Dios les bendiga, al 301-551-2161. Bueno, mis hermanitos, vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que derrame la gracia de su Espíritu para que podamos entender su palabra, comprender su palabra y hacer la vida. Mirenita, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy queremos darte infinitas gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas. Yo te pido, Señor, que nos regales la bendición a todas las personas que escuchamos esta liturgia día a día. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que sintamos, Señor. Sé tú el dueño de nuestra vida, de nuestro proceder, sé tú el dueño de nuestro conocer y sé tú el dueño de nuestro querer. Te entregamos, Señor, esta liturgia, te entregamos estas semanas, estos días, todo lo que hagamos, Señor, que sea en tu nombre, que sea para agradarte, que sea para bendecirte y darte la gloria. Amén. Entonces, a continuación vamos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Zacarías. Esto dice el Señor del universo. Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades. E irán los habitantes de una y dirán a los de la otra, subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se irá de Sión uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado.
Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. Cuando se cumplieron los días en que ha de ser llevado al cielo, Jesús decisión de ir a Jerusalén y envió mensajes delante de él. De camino entraron a una aldea de samaritanos para ir a los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo, como todas las veces, como todos los días que vengan nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, que escuchamos a través de las lecturas, lleguen a nuestro corazón, se encarnen, la podamos hacer viva, nos regale un direccionamiento y una guía para poder seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, para que vivamos en el amor. Por eso, Espíritu Santo, yo te pido hoy que derrames tu gracia y tu unción sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que escuchamos estas lecturas y esta liturgia. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nuestro corazón el fuego de tu amor, el fuego de la sabiduría, del entendimiento y de la comprensión de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y hazte en medio de nosotros para que seamos siempre, siempre guiados por tu acción, tu fuerza y tu voluntad. Vamos a tomarnos un minutico para que en el silencio escuchemos la voz de Dios y seamos movidos por esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a compartir, vamos a enriquecernos con esas reflexiones que el Señor ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, empecemos entonces con Dorita. Listo. María Nancy, mi amor. María Nancy, es que no alcanzo a ver. Listo, María Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, la palabra de Dios habla a mi corazón y como siempre, pues me gusta, como dijiste tú, hacer la vida, tratar de aplicarla, porque no solo es para el intelecto, para el conocimiento de cultura general o de una historia, pienso que es para aplicarla. Me pongo, entonces por eso me gusta evaluar o mirar las actitudes. Y veo la actitud de los discípulos que estando con el Señor, ¿qué hacen? ¿Cuál es su actitud hacia alguien que tal vez los desestima, no los recibe? Veo la actitud de aquellos que no lo reciben por las apariencias o porque no son
piensan iguales a ellos. Y miro en esas dos actitudes mi actitud. Y me pregunto, ¿cuál es mi actitud? No solo en el área espiritual o aquí en la parte de comunidad, sino en el día a día. ¿Cuál es mi actitud ante esas personas que se pueden volver una espinita para mí, que tienen actitudes negativas hacia mí, que me rechazan o me desvalidan? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué le pido al cielo para ellas? ¿Qué le pido? ¿Salvación o destrucción? Como pidieron estos dos discípulos. En el nombre de Dios, porque pedían al cielo. ¿Sí? ¿Y cuál es mi actitud? Tal vez puedo en algunos momentos ser otros que desvaliden a otros, que no los acepten por simplemente ser diferentes a mí o que me crea superior, que estoy con Jesús. Me invita a evaluar mi actitud, tanto como la que recibo como la que doy. Y esa actitud me lleva también a recordar que la salvación es para todos, como indudablemente nos lo dice la primera lectura, para todos, desde siempre. No solo cuando nos decía San Pablo, por ejemplo, que no lo recibieron, y entonces que los judíos y se sacudió, y entonces ahora a los gentiles, no, desde siempre ha sido para todos. Y dice el Salmo, el Señor está con nosotros, sí, con nosotros, todos, 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 no solo los que estamos ahí alrededor de Jesús. Y yo quiero contribuir como instrumento del Señor para que esa salvación sea para todos, como instrumento del Señor, con la gracia de Dios sobre mí. Muchas gracias. Gracias, María Nancy. Bueno, vamos con María, que tiene la manito levantada. Buenos días. Milenita, muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Bueno, me uno a lo que dice María Nancy y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención y me deja muy, muy pensativa donde dice los dos discípulos que le dicen al Señor que si hacen que baje fuego del cielo. Y yo decía la rectitud de corazón, o sea, baje fuego del cielo y para nosotros, los que tenemos ese encuentro personal con el Señor, los que recibimos el Espíritu Santo de Dios, que baje fuego del cielo. Pero ¿cuál es la rectitud de mi corazón cuando yo decido que ese fuego del cielo, o sea, sea piedra de tropiezo para que entonces tenga yo malas intenciones? Yo me ponía a pensar, estos dos hombres que anduvieron con el Señor, que son los apóstoles, que son de los más importantes, digamos así, entre comillas, porque todos somos importantes, pero yo decía, cuando el Señor nos da los dones, las virtudes, ¿dónde, o sea, como para qué yo los estoy utilizando? Y decía yo, ahí está la rectitud de corazón, o sea, cuando yo me vuelvo, lo decía Norman ayer, cuando yo me vuelvo piedra de tropiezo para que los demás no se salven, como lo decía María Nancy también, es que esa es la idea de cada uno de nosotros, para eso hemos sido llamados, para no solamente buscar nuestra salvación, trabajarla, sino para que otros se salven. Y aquí yo digo, ¿cuántas veces estamos allá en la iglesia? ¿Cuántas veces ayudamos en la parroquia? Y a ver, ¿dónde está el empeño, pues, para que baje fuego del cielo, pero no para que le haga daño al hermano, sino para que en realidad se llene del Espíritu Santo y pueda saber tener esa transformación en su vida y que pueda buscar, entender, amar y conocer al Señor? Entonces yo digo, que baje fuego del cielo, sí, para que cada uno de nosotros, pidiendo el Espíritu Santo, ese fuego santo que es el que nos transforma y que puede, con nuestro testimonio, poder ayudar para que otros sean transformados, para que nosotros podamos ir, como lo dice ahí, pueblos enteros que conozcan del Señor y que puedan cada quien, nosotros, también llevar muchas almas a los pies del Señor. Amén. Amén. Gracias, María. Vamos entonces con Dorita.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo voy a hablar muy del mundo. El Señor nos ha educado todo el tiempo. Nos educó cuando estuvo en cuerpo presente, nos sigue educando hoy en día. Decimos por ahí, ay, que por el equipaje se saca al pasajero, se conoce al pasajero. Pero miremos ellos cómo se equivocaron, porque lo vieron como un cualquiera, ¿cierto? Lo vieron un fulano de tal y no lo recibieron porque no iría lindamente vestido acorde a su señorío, a su grandeza. Claro, Santiago y Juan, pues sus discípulos que lo amaban, que estaban todo el tiempo con ellos, se ofendieron terriblemente y le piden que los deje, que si piden que baje fuego del cielo para que los acabe con ellos, con estos opositores. Y el Señor los regaña. Aquí, ¿cómo lo veo yo? Cómo el Señor corrige la venganza. O sea, estoy hablando de lo mismo que hablaron mis hermanas, pero estoy usando nuestro modo vivir hoy en día, ¿cierto? Nuestras palabras y nuestra forma de ser. El Señor lo primero que les corrige es saber como para qué se quieren vengar. No siempre a veces las personas rencorosas dicen que el que se las hace de una manera se las paga de otra. Al final del camino, ¿qué ganamos? Fuera que uno se quitara esa atadura, ese costal, esa piedra, todo eso que le carcome, pero yo he escuchado muchos testimonios de gente que cuando se las cobra, no solo se quedan igual, sino a veces peor, con un vacío, con un hueco, con esa rabia contenida, porque hay ciertas cosas que es mejor dejarlas pasar y ganamos más. A nosotros no nos corresponde cobrar deudas, para eso tenemos el abogado que siempre va delante de nosotros, el perfecto, el que todo lo da y todo lo puede. Es como a mí me habló la Sagrada Escritura hoy. Amén. Gracias, Dorita. Bueno, ¿quién más? Celina, buenos días. Gracias, Mile. Muy buenos días y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor esa invitación que nos traza a todos y a cada uno de nosotros sobre su presencia. Admiro a través del Salmo cómo nos dice el salmista, Dios está con nosotros. Y a través de la primera lectura también lo está demostrando Zacarías, cómo está la presencia de Dios, porque ellos en ese momento, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Ellos, o sea, ellos adoraban, caminaban, eran profetizados, pero no tenían todavía como ese cimiento de fidelidad, por decirlo de alguna manera, que entre los pueblos judíos había un ser que vendría, porque esto lo está aquí, la profecía de Zacarías, está diciendo que se agarrarán del manto de un judío. Ese judío es Jesús. Entonces es como la invitación a la reflexión que hacía Zacarías. Muchos van a correr detrás de él porque van a aprender a contemplar quién es el Señor. Él lo estaba profetizando. Muchas veces es difícil comprender palabras cuando no tenemos como esa conciencia clara de a quién le pertenecemos, a quién le debemos nuestra existencia. Y aquí estaba invitando también Zacarías a muchos pueblos, no solamente los judíos, a aquellos que también eran gentiles. Y entonces la invitación es que algún día se tornará tan grande la presencia del Señor
que van a crear un universo grande en Jerusalén, por eso lo está diciendo aquí. Y entonces muchos van a correr hacia Jerusalén. De ahí que el salmista nos invita. Dios está con nosotros, siempre lo estará, siempre lo ha estado. Y aquí la pregunta que nos debemos hacer, yo escucho la palabra del Señor, la entiendo, la comprendo. ¿Cómo hago yo para interactuar en esa relación con el Señor? Muchas veces nosotros encontramos cosas maravillosas, obras en el día, cuando le encomendamos nuestras acciones, nuestras actividades y encontramos logros que nos llenan de alegría. Ahí es donde encontramos la mano y la presencia del Señor, en esas obras. Y nosotros damos gracias y buscamos muchas veces dar testimonio. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia del Señor. Y aquí a través del Santo Evangelio, hoy nos está invitando a que reflexionemos cada vez que nosotros vamos a contemplar la presencia del Señor. Muchos no estarán de acuerdo porque nosotros miramos con los ojos del alma. Otros que no lo tienen van a de pronto a criticarnos que estamos delirando o que estamos soñando. Pero qué maravilloso cuando tenemos en nuestro interior, en cada uno de nosotros, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos reflexionar y contemplar al Señor, decirle, Señor, yo te alabo, estoy aquí, Señor, para servirte. Quiero con el alma entregarte todo este día, todas mis acciones, todo lo que estamos haciendo por ti en este día a través de esta comunidad. Qué maravilloso porque el Señor nos escucha. Habrán otros que nos critican, habrán otros que no estarán de acuerdo, pero aquí lo que nos invita el Señor es a no ser egoístas, a que no critiquemos. Por el contrario, busquemos entenderlos, busquemos animarlos y busquemos la manera de cómo interactuar para poderlos llevar a los pies del Señor. Amén. Gracias, Mil. Ay, gracias, Celi. Bueno, vamos con Gladys. Buenos días. Buenos días, dándole gracias a Dios nuevamente por este comienzo de semana, porque podemos ver, recibir y sentir toda la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y a su vez, pues, hacer lo posible por transmitirla. Hoy vemos que es eso, ¿no? El amor que es el Espíritu Santo cuando nos llenamos de él, nos permitimos nosotros llenarnos de ese amor, es cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo para eso, para hacer precisamente esos reflejos, transmitir ese amor, transmitir esa alegría, transmitir la comprensión, transmitir todo lo mejor que es el amor como encierra tantas cosas que aprendí también el día viernes. Es hermoso y es grande uno darse el tiempo para uno mismo, para uno sentir que es el amor y cómo es que cada uno lo debemos ver. Dios me pone hoy nuevamente esa experiencia a vivir, de que nos llenemos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es Dios, que los tiempos van pasando, los tiempos van cambiando, las circunstancias son otras, son renovadas, que a veces las personas más jóvenes hacemos a un lado las personas de más avanzada edad porque decimos que son ya muy viejitos y que son muy cantaletosos, que repetimos lo mismo, y nosotros los adultos que a veces no nos damos la oportunidad de escuchar a los jóvenes que traen esas experiencias nuevas, esas actitudes nuevas, unos conocimientos nuevos también a base de Dios. Entonces es como llenarnos del Espíritu Santo, tanto de una forma o de otra, y poder como entregarnos, ¿no? Y dar lo mejor de nosotros, dar comprensión, dar escucha, dar consejo, dar cariño, dar un abrazo, ser pacientes, ser comprensivos, tener humildad para poder pedir perdón cuando nos equivocamos,
son esas cosas tan hermosas y bonitas que es el amor, que es cuando tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Gladys. Bueno, ¿alguien más tiene la manita levantada que pueda abrir el micrófono? Graciela, Milenita, gracias. Angelita, bueno, listo. Bueno, acá en el Santo Evangelio nos deja y nos muestra cómo estos discípulos querían actuar de forma, le digo yo, como humana, ¿cierto? Pensando más como en el odio, en la rabia, pero el Señor acá les llama la atención y le dice que esa no es la forma de actuar, ¿cierto? Entonces el Señor sigue y va firme como a su misión, ir a Jerusalén. Tomó la decisión de ir allí, sabía que allí lo esperaba la cruz, ¿cierto? Pero él no huyó, y esto nos enseña el valor de la fidelidad, el propósito. Incluso él nos enseña que cuando tengamos ese paso, esos momentos, que nos puede pasar, ¿cierto? Con dolor, con rechazo, porque nos rechazan muchísimo. Eso sí, uno se da cuenta, ¿cierto? Pero nosotros debemos seguir firmes en nuestro camino. Así se nos vuelva difícil, pero siempre pensemos en Dios primeramente, en la fe que tenemos hacia Él. Eh, la enseñanza que Él nos ha dejado, acá nos deja esa enseñanza que no debemos como responderles de la misma manera, ¿cierto? Con el rechazo, no, y con ese rechazo no debemos generar odio. Al contrario, vemos esas personas que nos tienen tanta rabia, nos ignoran, nos rechazan, bueno, somos los malos, mejor dicho, y entonces, pero nosotros debemos hablarles con esa forma más amorosa, sin mostrarle de la misma manera, ¿cierto? Entonces acá nos deja y nos pregunta cómo nosotros obramos en esos momentos. Entonces nosotros debemos en estos momentos es pensar y recordar el mensaje que Él siempre nos deja, porque cada día en el Santo Evangelio nos deja un mensaje tan hermoso y tenemos que tenerlo como y ponerlo en práctica. No rechazar a nadie, al contrario, si nos rechazan, nosotros demos amor, ¿cierto? Si nos hablan fuerte, si nos, bueno, cantidad de cosas, nosotros respondamos de diferentes maneras. Como los samaritanos no querían recibir a Jesús, ¿cierto? Pero Él no respondió ni con venganza, ni con rabia, no, Él lo tomó con mucha paciencia, con mucho amor y no se dejó llevar por la ira. Ese es un llamado también a nosotros mismos, que seamos misericordiosos, ¿cierto? Oremos y pidámosle mucho al Espíritu de Dios para que nos envuelva y nos llene más de amor, de alegría, de sonrisa, para que alejemos todo lo malo que está alrededor de nosotros y orar por esas personas, de verdad, porque no nos queda otra, sino orar y pedirle al Señor que cómo hacemos, que nos muestre esa misión de cómo hacer para poder, así sea en oración, hacer que la otra cambie de corazón, porque si uno les habla, peor. De verdad que sí me he dado cuenta que si uno les va a hablar es peor, entonces hagámoslo por medio de la oración, que por medio de la oración es lo principal para nosotros y para todos los que nos rodean. Amén. Gracias, Milenita. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más desea participar? Bueno, entonces, concluyendo un poco de nuestra parte, la reflexión de cada una de las lecturas del día de hoy, entonces podemos concluir en la primera lectura de la profecía de Zacarías que todos los creyentes somos herederos del pueblo de Israel, hacemos parte de ese pueblo de Dios por el simple hecho de ser creyentes. Y pues que Dios es fuente de revelación y esa revelación de Dios la hace a través de su Hijo Jesucristo, como lo decía Celina, ¿no? A través de Jesucristo estaba ya diciendo que a través de él iban a llegar muchos pueblos, muchas naciones, muchas personas, sin importar que no fueran directamente del pueblo de Israel.
porque el llamado era para todos y los iba a convocar. Y acá es importante tener en cuenta un primer aspecto, y es que qué bueno es reconocer lo que es Dios y la grandeza de Dios, porque en la primera lectura decía, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con ustedes. O sea, lo primero que todo es reconocer. Aquí la clave es reconocer la grandeza de Dios, las proezas que el Señor hace en su pueblo y en todos los que creen. Reconocer que es un Dios vivo, reconocer que es un Dios que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene un reinado inmenso y eterno. Entonces, esa invitación a reconocerlo, ¿no? Porque si no lo reconocemos, pues es muy difícil de que podamos verlo y entenderlo y recibirlo. Eso es la primera lectura, ¿no? Entonces, qué bueno cuando dice Dios está, que hemos conocido, hemos visto que Dios está con ustedes. Qué bueno que también en la vida que nosotros llevamos de cristiana, de caminar, de creyentes, de nuestra vida religiosa y católica, también nosotros podamos atraer a las demás personas por ese mismo fin, ¿no? Decir, oiga, yo he visto que Dios está con usted, yo he visto el poder y la gracia que tiene Dios, lo he visto en su testimonio, y a través de ellos podamos nosotros atraer a los demás. En cuanto al Salmo, dice Dios está con nosotros. Es reconocer que el Señor, sin importar el momento, la hora, sin importar en qué momento de la vida estemos, Él ha estado siempre ahí. ¿Y cómo lo hemos reconocido? Como un Padre amoroso, misericordioso, comprensivo, fiel, que ama, que corrige, que quiere que hagamos las cosas bien, que nos dirige. Miremos al pueblo, con el pueblo de Israel, que a pesar de que pues habían debilidades, habían inconformidades, cometieron pues errores y faltas contra Dios, pero aún así el Señor sigue fiel. Y Dios está siempre con nosotros, y de eso no debemos tener duda, ¿no? Y de la manera que el Señor nos guarda y nos protege para nuestro propio bien. Y en el Evangelio, pues nos habla también, o sea, me parece muy importante cuando el Señor iba de camino, como lo decían, y no lo reconocieron porque pues obviamente no decían, no, pues ese no es Jesús, ese no es Dios, ese es un caminante más. Porque muchas veces nosotros nos fijamos, lo que decían mis compañeras, nos fijamos más en la apariencia que en el ser humano. Y eso mismo le pasó a los discípulos cuando dicen, no, pues cómo no lo van a reconocer, cómo no lo van a aceptar, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los acabemos? Ellos estaban mirando la situación, los hechos, lo que ellos estaban haciendo, pero no miraron esos seres humanos. Nosotros tendemos a juzgar, ¿no? Entonces, a veces al que le hablamos de Dios, al que queremos llegarle de Dios, que queremos atraerlo con la palabra, el evangelio, pues muchas veces ellos están en la libertad de aceptar y no aceptar, ¿no? Entonces, nosotros siempre, no, pero es que si no se convierte, pero es que no trabaja, pero es que no hace esto, pero es que no sigue a Dios, pero es que no lee la palabra, pero es que no ora, y no vemos las circunstancias del ser humano que lo están llevando a esa respuesta. Estamos mirando esa respuesta, pero no estamos comprendiendo como seres humanos qué pasa dentro de esta persona, por qué razones no quiere aceptar a Dios, por qué razones no quiere orar, por qué razones no quiere buscar de Dios, que es lo importante. Y ahí es donde se refleja el amor, porque el amor no se puede imponer ni exigir, solo se puede ofrecer. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor ofrece su amor, pero no lo impone. Y cada quien es libre de aceptar o rechazar. Y no por eso el Señor se va a disgustar. Más bien al contrario, con más veras y con más amor y con más paciencia y misericordia, Él lo buscará. Pero es importante que entendamos que hay una razón de ser y que miremos a todos con amor, aún en los actos que son difíciles de entender, aún en los actos de rebeldía, aún en los actos que para nosotros pueden ser de sufrimiento, comprendamos y miremos con amor el corazón de las personas. Entonces, si no hay más, podemos entonces continuar con Norman. Buenos días, Norman. Gracias, Milenita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. El domingo, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, veíamos a Lázaro suplicándole al padre Abraham, a Lázaro, a Epulón,
suplicándole al padre Abraham que enviara a Lázaro, podríamos decir a Lázaro, o enviar un ángel a la casa de su padre donde tenía 5 hermanos para que les avisara. El error en el que estaban viviendo para que al morir no fueran a ese tormento que estaba pasando Epulón. Y desde ahí yo les decía, yo creo que el Señor esta semana nos está diciendo a través de la palabra la necesidad que hay o que tenemos todos de que alguien nos anuncie, de que alguien nos avise, de que alguien nos advierta. Ayer celebrábamos la fiesta de los santos ángeles, arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y siento que la liturgia hoy sigue por el mismo camino, por la misma senda. Todos necesitamos de alguien que nos avise, que nos advierta, que en el nombre del Señor nos corrija, que en el nombre del Señor nos guíe, que en el nombre del Señor nos hable. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Yo haría el énfasis hoy del Evangelio en esa frase. Y envió mensajeros delante de él. Alguien se podría preguntar, ¿para qué Jesús? ¿Qué necesidad tendría Jesús de enviar mensajeros? Si era bastante conocido, si era bastante popular, si la gente lo admiraba, lo quería. Normalmente los candidatos políticos, sobre todo los candidatos presidenciales, cuando van a ir a una ciudad, cuando van a ir o a un lugar determinado de una ciudad, envían una avanzada para cuidar, para colocar seguridad, para colocar guardias o guardas, preparar el terreno, preparar el ambiente. Y Dios, pues, lo ha hecho desde siempre lo ha hecho. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimas ocasiones en que el Señor envía a sus ángeles. En el Nuevo Testamento también lo enseña, en el Apocalipsis lo enseña. Por tanto, hoy en día, pues también deberíamos de tener en cuenta este propósito de Dios o esta voluntad de Dios, este querer de Dios. Decíamos ayer en la liturgia precisamente eso, un ángel es un mensajero, un ángel es un embajador, un ángel es un heraldo. El ángel es alguien que va preparándole los caminos al Señor, preparando los caminos del Señor. Nosotros quisiéramos que Dios fuera ese Dios mágico, ese Dios que simplemente hace que su gracia se derrame en la gente y ya, así, ya. Pero nos damos cuenta de que así no es Dios. Dios no es un Dios mágico. Dios es un Dios que se une con el pueblo, que se une con sus mensajeros, que se une con sus ángeles, que se une con su iglesia, que se une con sus embajadores. Y pues por eso mismo nombró los 12 apóstoles y a partir de los 12 apóstoles, pues toda la sucesión apostólica que tenemos en la iglesia. Entonces, aunque Dios puede hablar a través de sueños, aunque Dios podría sí enviar sus ángeles del cielo y hacer cosas extraordinarias y milagrosas, en fin, no es la metodología de Dios, no es la pedagogía de Dios, no es la forma de Dios hacer sus cosas. O sea, normalmente nosotros no vemos a Dios actuando solo, lo vemos actuando
en comunidad. Es más, ¿cuál es la primera comunidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego Dios se asocia con todos sus ángeles del cielo para hacer muchísimas cosas. A mí me gustaría preguntarme o preguntarnos, ¿somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que Dios usa ángeles para comunicarse con el ser humano? Para enviarle mensajes, para enviarle advertencias, para hacerle correcciones. ¿Somos conscientes de eso? Tenemos claro que Dios se manifiesta a través de sus ángeles y que quiere hacerlo y que esa es su voluntad. Lo tenemos claro. Y yo creo que no. Yo creo que no porque generalmente cuando alguien viene a corregirnos, cuando alguien viene a advertirnos o cuando alguien viene a enseñarnos algo, lo vamos cortando de tajo. El mundo de hoy, la gente de hoy va cortando de tajo. ¿Usted qué me va a venir a mí a enseñar? ¿Usted qué me va a venir a decir a mí? ¿Usted quién se cree? Yo diría, somos como tan rebeldes, somos como tan duros, tan difíciles. Y entonces no queremos permitir que nadie nos eduque. En ese caso, nuestros papás pueden ser ángeles, nuestros maestros en la escuela, en el colegio, pueden ser ángeles. Obviamente que en nuestra iglesia, nuestros sacerdotes son ángeles. Yo no sé cuántos ángeles el Señor habrá colocado a nuestro alrededor, enviados por Él, delante de Él, para hablarnos, para preparar el camino, para irnos guiando poquito a poco, con pedagogía, con amor, con misericordia. Pero nosotros, necios, sordos, ciegos, rebeldes, duros, autosuficientes, no nos dejamos enseñar, no nos dejamos guiar, no nos dejamos pastorear, no nos dejamos. Vuelvo y repito, la respuesta nuestra ante el otro, ante el ángel que me viene a ayudar, es: ¿a usted qué le importa? ¿Usted quién es? ¿Usted quién se cree? ¿Usted con qué derecho me viene a decir esto, aquello, lo otro? Envió mensajeros delante de él. De camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Los preparativos. Es que el Señor nos está preparando, el Señor está preparando a la tierra, el Señor está preparando a la humanidad. Por eso las profecías, por eso los profetas anunciaban y decían cómo iban a suceder las cosas o cómo podían suceder las cosas para que la gente se preparara, para que la gente estuviera dispuesta, para que tuviera un corazón dispuesto, un corazón abierto. Por eso nosotros tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, porque los signos de los tiempos también son ángeles que el Señor nos envía para advertirnos, para avisarnos de cómo van a ir sucediendo las cosas. Entonces, para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, no recibieron a los ángeles que el Señor había enviado, sus mensajeros, no recibieron a Jesús. Curioso, ¿no? Los samaritanos no recibieron a Jesús. No sé si esto que nos está narrando el Evangelio aquí fue antes de lo que sucedió de Jesús con la samaritana, porque según Juan capítulo 4, en ese relato, todos los samaritanos habían recibido a Jesús. Tal vez este suceso fue antes del tema de la samaritana. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que camina hacia Jerusalén.
Sabemos de las divisiones y las peleas que habían entre samaritanos y judíos, que es casi la misma pelea o muy parecida a la pelea que hoy hay entre palestinos y judíos. Y ahí lo vemos en la guerra que hay allá en la Franja de Gaza. Entonces, Jesús tenía atuendos, tenía vestimenta, tenía a lo mejor el kipá y tendría algunas otras cosas. Normalmente los judíos las usan, se las ponen. Entre ellos se reconocen muy fácilmente. No sé, es como un domingo de pronto reconocer al católico que va para misa o al evangélico que va para el culto. Entonces se reconocen como muy fácilmente, no sé, se identifican hoy en día muy fácilmente. Allá en esa época parece que reconocían muy fácil al judío y lo podían diferenciar del samaritano. Y entonces, como, como era muy fácil de identificar a Jesús como judío, y ellos tenían esa repulsión, ese rechazo, ese desprecio hacia los judíos, pues no lo recibieron. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Sí, lo que ustedes ya dijeron, ¿no? De alguna manera es una forma de venganza, ¿no? De querer vengarse, de querer desquitarse, de querer sentar precedente, ¿no? Sentar precedente. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo? Y me puse a averiguar, porque en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, aparece varias veces este tema de que cayera fuego del cielo. Creo que son 6 o 7 veces más o menos que en la Biblia se dice que cayó fuego del cielo. Algunas veces para bien, otras veces para mal. Dice, la Biblia no especifica un número exacto, pero menciona al menos entre 6 o 7 casos significativos de fuego cayendo del cielo, incluyendo la destrucción de Sodoma y Gomorra, la extinción de los rebaños de Job, la matanza de los soldados por Elías, la consumación de los sacrificios en varias ocasiones y una mención de fuego futuro en el Apocalipsis. Entonces, ahí nos nombra varias ocasiones en que cayó fuego del cielo. El profeta Elías hizo caer fuego del cielo para quemar las ofrendas y para matar unos soldados o unos para presentar un sacrificio, dice, bueno. Entonces, el fuego tiene una función en el Antiguo Testamento tanto de castigo como de purificación. Tiene esos dos. Ahora, quise averiguar también sobre los ángeles como seres de fuego, que ya ayer les había hablado un poquito del tema, y dice, palabras más, palabras menos, dice, los ángeles como seres de fuego se refieren principalmente a los serafines, o sea, uno de los coros, de los 9 coros celestiales. Los ángeles de más alto rango en la angelología judeocristiana, cuyo nombre significa los ardientes, los ardientes. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que nosotros tenemos que predicar el evangelio con ardor? ¿Cuántas veces hemos dicho que tenemos que orar con ardor? ¿Cuántas veces hemos dicho que tenemos que amar con ardor? O sea, otra vez, insisto, el Señor nos quiere, nos necesita como ángeles. Y a lo mejor ha enviado ángeles a nuestras vidas y no los hemos reconocido. A lo mejor el Señor ha enviado ángeles a nuestras vidas y no los hemos escuchado. No les hemos prestado atención, no hemos aprendido eso. Yo quiero recordarles una anécdota que tuve hace muchos años, cuando trabajaba para la parroquia de la Macarena. Cuando terminaba la misa de la noche, la misa terminaba a las 7:15 de la noche más o menos, yo le decía a los acólitos que estuvieran muy pendientes del templo porque me gustaba dejar las puertas abiertas un rato para que la gente entrara a hacer oración o el Via Crucis, o en fin. Y yo le decía a los acólitos que por favor estuvieran pendientes de las alcancías porque venían habitantes de calle y se robaban las alcancías.
Tan pronto como se entraba un habitante de calle, los acólitos me llamaban. Y un día pasó eso. Entró, pareciera un habitante de calle, un señor, con harapos, digámoslo de esta manera. Y los niños entraron corriendo a decirme, Norman, se entró un habitante de calle. Y yo, como siempre lo hacía, salía y los espantaba. Pero en esta ocasión este señor entró, me miró a los ojos y tenía una mirada tan profunda, que yo, en lugar de decirle, sálgase, váyase, o estar pendiente de que no se le robara la alcancía, o con mi sola presencia asustarlo para que no fuera a hacer alguna pilatuna. Pero se me acerca este señor, descalzo, con harapos, y con mucha paz me dice que si podía hablar con el párroco. El párroco allá no era el que celebraba la misa de la noche, sino que él se acostaba muy temprano. 6 de la tarde, él ya no atendía a nadie más. Y ya eran casi las 8 de la noche. Yo sabía que el párroco no lo iba a atender. Pero la presencia de este señor era tan tremenda, era tan fuerte, su mirada era tan fuerte, que yo me arriesgué. Lo llevé por la sacristía, lo llevé hasta la casa cural, golpeé para que el padre saliera, y el padre salió. Yo pensé que me iba a regañar, yo pensé que me iba a decir algo. No, bajó, le abrió, lo entró a la casa cural y chao. Al otro día veo a este mismo señor celebrando la Eucaristía con el párroco a las 7 de la mañana. Bañadito, arregladito, pero con sus mismos harapos. Era, creo yo, algo así como un franciscano de extrema pobreza, iba descalzo, en fin. Pero su presencia era tan fuerte, su mirada era tan fuerte y su santidad era tan fuerte. Un ángel, un ángel. Pero a nosotros nos cuesta mucho reconocer los ángeles. Entonces dice acá que simboliza su intenso amor y la santidad hacia Dios, en el caso de los serafines. Dice que otro significado, su nombre proviene del hebreo y significa ardientes, lo que refleja su amor divino y su cercanía a la presencia de Dios. En la Biblia aparecen particularmente en Isaías capítulo 6, versos 1 al 7. Su función, se dedican enteramente a la adoración divina, al canto del santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que lo hacemos todos los domingos de la Eucaristía. Dice que la apariencia es que tienen alas con las que cubren su rostro y sus pies, simbolizan la reverencia ante la gloria de Dios. Ok, eso como a grosso modo en cuanto a los ángeles. Entonces, cuando de pronto Santiago y Juan le dicen al Señor eso, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Muy probablemente también estaban diciendo, no nos recibieron a nosotros. ¿Quieres que hagamos que vengan otros más fuertes que nosotros, más poderosos que nosotros, con más unción, otros mensajeros? ¿O esta gente se estará buscando que tú envíes otros que sean mucho más fuertes y poderosos que nosotros? Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de la gente quiere ver signos, señales, milagros y prodigios. Entonces, si en nuestra iglesia católica no ven signos, señales, milagros y prodigios, se van para otras iglesias a verlos. No sé si los verán o no los verán, la verdad no sé. Pero muchas veces la gente está buscando eso, está esperando que Dios se manifieste con más poder. Unos porque tienen sed de Dios y otros porque definitivamente son demasiado duros de su corazón, son demasiado tercos, son demasiado necios, son demasiado soberbios, son demasiado orgullosos. Y entonces pareciera que estuvieran tentando a Dios, probando a Dios, a ver si Dios es capaz de convencerme, a ver si Dios es capaz de doblegarme.
Y él se volvió y lo regañó, tal vez porque interpretó pues que los apóstoles querían vengarse, ¿no? Y se encaminaron hacia otra aldea. Miren, mis hermanos, yo creo que Dios con esto nos está enseñando la palabra hoy, no quiere actuar por la fuerza. A Dios no le interesa actuar por la fuerza. A Dios no le interesa que lo sigan, que lo amen, que le crean por la fuerza. Nosotros todavía, y aún en nuestra iglesia todavía hay esa creencia de que Dios es el Dios castigador. Que Dios, si tú no le prestas atención por las buenas, le tienes que prestar atención por las malas. No sé, la verdad, no estoy totalmente seguro ni de lo uno ni de lo otro. Yo les he recomendado varias veces un audio que se llama El Cristo Roto, lo pueden buscar en internet. Busquen el Cristo Roto y el Cristo Roto habla palabras más, palabras menos de un sacerdote que compró un Cristo roto para colocarlo en su parroquia. Y el día que lo compró, antes de acostarse a dormir, se puso a hablar con el Cristo roto y decirle, pues mira cómo estás de roto, cómo te tienen, le faltaba un brazo, media cara, una pierna. Y le dijo, yo te voy a reparar, yo te voy a dejar precioso para que luzcas bien. Y el Cristo le habló y le dijo, déjame así. Y hablando sobre todo de la mano que no tenía, que creo que era la mano izquierda, el sacerdote le insiste, le dice que le va a poner su bracito izquierdo y el Señor le dice, no, déjamelo ahí, déjamelo quieto. La mano derecha creo que es la mano suave, la mano tierna, la mano delicada de Dios, pero la mano izquierda parece que es la mano fuerte, la mano dura. Y entonces la mano derecha, pues, es esa mano suave que va por el mundo de Dios, que tal vez no está ahí en el Cristo roto, y la que está clavada de la mano izquierda. Dios manifestándose de muchas maneras bonitas, hermosas, tiernas, suaves y delicadas. Y nosotros estamos tentando a Dios para que Él se exprese en nuestras vidas a través de la mano izquierda, la mano del sufrimiento, la mano del dolor, la mano de la enfermedad, la mano de la tragedia, la mano de las lágrimas. Yo creo que particularmente o principalmente Dios es amor y que ese amor de Dios trabaja para que nosotros busquemos ese cambio o esa conversión o esa salvación sin necesidad de que Dios tenga que utilizar la mano dura. Sin embargo, pues vemos que muchas veces Dios permite que pase eso. Es duro y es difícil. Y yo pensaría ahorita que tal vez primero Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera más tenga vida eterna. Y dice ahí en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. O sea, yo creo que Dios sigue optando por el amor como medio, como instrumento de convencer a los hombres a la salvación. Sin embargo, también nos damos cuenta de que Dios, a través de la enfermedad, a través de la tragedia, del dolor, le da la oportunidad a muchas personas, una segunda oportunidad para que se salven, para que se conviertan y para que busquen de Él. No sé, yo creo que el Señor nos sigue enviando ángeles, quiere que haya muchas personas a nuestro alrededor que nos adviertan. Y en la primera lectura dice, esto dice el Señor del universo, vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades, e irán los habitantes de una y dirán a la otra, subamos a aplacar al Señor. Yo también iré a contemplar al Señor del universo. Está hablando de mensajeros que irán de una ciudad a otra, de un país a otro. Está hablando de misioneros. Está hablando de personas enviadas por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, para que le lleven el mensaje a otros y no se pierdan. Y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor. Miren, mis hermanos, esos pueblos numerosos no van a llegar si nosotros no nos movilizamos y si no trabajamos por la salvación de las almas. Este próximo fin de semana vamos a estar en el campamento de jóvenes. Vamos a estar trabajando. Y yo quisiera
que hiciéramos un último esfuerzo, mis hermanos, un último esfuerzo para buscar jóvenes que vayan a ese campamento. Me gustaría que cada uno de nosotros dijéramos, a ver a quién vamos a invitar, a quién vamos a patrocinar, a quién vamos a llevar, porque eso es actuar como ángeles. No es quedarnos cruzados de brazos, no es quedarnos indiferentes, no es quedarnos esperando que por una acción sobrenatural los muchachos del mundo se enteren que hay un campamento y a ver si se les antoja venir, a ver si se les antoja participar. Vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando el Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Esto dice el Señor del universo. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo, queremos ir con vosotros. Qué bonito sería eso, mis hermanos, qué bonito sería que muchos, en lugar de nosotros estarle rogando y suplicando que por favor busquen del Señor, que sería bonito que la gente de manera libre y voluntaria y apasionada nos dijeran, háblenos del Señor, explíquenos la palabra de Dios, háblenos de la salvación. Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Y yo creo que tal vez eso debería significar ángel, ¿no? Dios está con nosotros, Dios está con él. Dios está con nuestra enseñanza, Dios está con nuestra predicación, Dios está con nuestro servicio. Y eso no implica volvernos demasiado espirituales ni lunáticos. Eso implica muchas cosas, mis hermanos. Eso implica demasiadas cosas. Porque el ángel tiene una misión profética. Y es anunciar por un lado y denunciar por el otro. Y para que uno pueda hacer eso, termino diciéndoles que uno tiene que amar las almas. A mí me da la impresión de que hay mucho cristiano que no le importa la salvación de las almas. Uno tiene que amar su comunidad y tiene que amar la iglesia. Uno tiene que amar su patria, tiene que amar su país. Hay gente que quiere que uno sea totalmente indiferente ante lo que sucede en el país. Uno tiene que amar, mis hermanos, y tiene que amar a Dios. Entonces creo que todo esto es, digámoslo así, un reclamo de Dios que nos está diciendo cuánto me amas, cuánto evangelizas, cuánto me amas, cuánto me proclamas, cuánto amas, cuánto sirves, cuánto amas, cuánto das. Dios les bendiga, muchísimas gracias, mis hermanitos. Muchas gracias, Norman. Entonces, pues ya finalmente vamos a hacer nuestra oración final. Amado Señor, te damos infinitas gracias por la riqueza que hay en tu palabra, Señor, pero más que la palabra, Señor, es ese mensaje que quieres entregarnos a cada uno de nosotros. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres grande, maravilloso, porque tú eres claro y preciso, Señor, en tus caminos y en tus enseñanzas. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender que somos elegidos para ser enviados y proclamar tu evangelio y hablar en tu nombre, Señor. Que preparemos la vida y los corazones de las personas para que te puedan recibir. Te pido, Señor, que aprendamos a reconocer esos ángeles, Señor, que tú envías también a nuestras vidas. Que no los rechacemos, Señor, que los comprendamos y los aceptemos. Y sobre todo, Señor, que aprendamos a amarte, trabajando y poniendo nuestra vida a tu servicio. Amén. Invitarlos entonces a todos a que sigamos participando de los diferentes grupos de nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. Recordemos que los lunes es en Suba y en Fusagasugá, los martes y miércoles tenemos los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizador Alto, los sábados y en Bosa, y los sábados en el norte. Invitarlos a que sigamos participando,
con ahínco, con pasión, con amor por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, y también a que nos sigamos uniendo a través de este Meet al Santo Rosario todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde, para que sigamos orando por las intenciones. Seguirles, agradecerles y seguirles pidiendo la colaboración económica, que con esto es posible que se haga el proceso de las misiones que llegamos a cabo como comunidad. Al NECI 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez, que es nuestro NECI de la comunidad Fuente de Misericordia. Desearles también que participemos, sigamos invitando, coloquemos, invitemos a los jóvenes de nuestra familia, amigos, conocidos, barrio, que participemos del campamento juvenil. Recordemos que es el 4 y el 5 de octubre, que tiene una ofrenda de 200,000 pesos, pero que lo que el Señor ha preparado en este campamento para los jóvenes es grande y maravilloso, y que el Señor obrará inmensamente en las vidas de todos los que participen. Entonces, gracias por su participación el día de hoy. Dios les bendiga abundantemente y nos seguimos encontrando el día de mañana. Un abrazo en Cristo Jesús. Hasta luego. Bendecido día, muchas gracias.